Buen día, jóvenes. Continuando entonces con el desarrollo de nuestras clases y, lógicamente, revisando y avanzando con nuestro plan de estudios, vamos a ver ahora en esta clase, ¿no? Y de repente en estas próximas semanas, estas próximas clases, temas, obviamente, también gramaticales, que de alguna manera complementan a los tiempos gramaticales que hemos estado estudiando, ¿no? Tiempo presente, pasado, futuros simples, el presente perfecto. Iremos complementando más adelante algunas formas de uso al respecto, ¿no? Pero además, sabemos muy bien que además del verbo, ¿no? En una oración en inglés, en español, en cualquier idioma, hay otras figuras gramaticales, otros elementos gramaticales que quizás no son tan importantes como el verbo, ¿no? No adquieren esa gran importancia que tiene, juegan un rol importante dentro de la oración, ¿no? Sobre todo para entenderlo y construirlos correctamente, ¿no? Recuerda que una oración no es una sola palabra, no es independiente ahí con su significado y punto, ¿no? Es el conjunto justamente de todos esos elementos que forman una oración, ¿no? De una oración simple hasta una oración más compleja y más elaborada, ¿no? Tenemos pues en la clase del día de hoy, ¿no? En esta clase particularmente, vamos a revisar y hablar de las preposiciones. Las preposiciones en inglés, al igual que en español, son una buena cantidad de preposiciones, ¿ah? A ver, no sé si muchas o pocas, pero algunas pueden ser muy traducidas directamente al español, como vamos a ver ahora, a modo de vocabulario quizás, ¿no? O sea, nada complicado. Pero al mismo tiempo, algunas, o quizás muchas, como digo, no sé con exactitud, preposiciones en inglés no tienen una traducción tan literal al español, ¿no? Tienen un uso muy específico. Recuerda que al final y al cabo cada idioma es único y particular tanto en su estructuración gramatical como en el uso de la misma, ¿no? Entonces hay que tener bastante cuidado, ¿no? Y hay que saber utilizarlos correctamente. Esto es justamente lo que hay que aprender y trabajarlo, ¿no? No es tan complicado, no es tan difícil. Bueno, preposiciones hay muchas en inglés, ¿no? Al igual que el español, el idioma inglés clasifica y organiza sus preposiciones. El día de hoy vamos a centrar toda nuestra atención en las preposiciones y específicamente en las preposiciones de tiempo, preposiciones de lugar y preposiciones de movimiento, ¿ok? Que creo que de alguna manera destacan, ¿no? Dentro de un uso quizás más común, más frecuente y de uso recurrente, ¿no? Dentro de la estructuración gramatical, dentro de una oración sencilla, simple, hasta compleja, ¿no? Muy bien, empecemos por las preposiciones de tiempo. Prepositions of time, ¿no? Las preposiciones de tiempo. Preposiciones de tiempo también hay muchas en el idioma inglés, ¿no? Hay una buena lista, una lista considerable, creo yo, ¿ah? Pero gran parte de ellas, felizmente, son muy traducibles al español, o sea, simplemente palabras que se pueden traducir con un uso muy específico, nada complicado en realidad. Pero de este grupo, de esta lista, vamos a decirlo así, de preposiciones de tiempo del idioma inglés, destacan tres preposiciones que justamente destacan a razón de su uso, ¿no? Tienen un uso muy particular o usos en particular, la cual hay que diferenciar, ya que usted va a darse cuenta, en muchos casos la traducción no es tan literal, no tiene una traducción tan literal, hay que tener cuidado. Me refiero a las preposiciones at, on, in, como preposiciones de tiempo, prepositions of time, ¿ok? Bien, entonces vamos a revisar a cada uno de ellos, ¿ya? Y hay que aprender quizás algunas expresiones que no son tan difíciles ni tan complicadas, pero que es bueno entenderlas, ¿ya? Empecemos por la preposición at. At es una preposición muy usada en inglés, se usa bastante, ¿no? Ustedes mismos se dan cuenta, se han dado cuenta, se darán cuenta que se usa de manera muy recurrente en diferentes formas dentro de la oración. At en principio es una preposición. Ahora lo vamos a ver como preposición de tiempo. At no tiene traducción directa al español, es un detalle muy particular. No tiene una traducción exacta o directa, ¿ya? No puedes traducir directamente, tiene muchas traducciones al español que de esa manera. Pero at tiene una connotación, tiene una forma de entenderlo. At
vamos a decirlo así en español, es sinónimo de precisión y exactitud. Siempre, por donde lo vean. ¿Ya? Es un concepto, vamos a decir, entre genérico y preciso, ¿no? Dentro del uso. ¿Ya? No estoy dando la traducción, ¿eh? No. At quiere decir o hace referencia a la precisión y la exactitud. Si lo usamos como preposición de tiempo, pues tiene otros usos que vamos a ver ahora, lógicamente que vamos a usarlo, we use at with times. Vamos a usar at con las horas. Las horas siempre son exactas, ¿no es cierto? ¿Okay? Y si hablamos de at como precisión y exactitud y lo usamos como preposición de tiempo, nos va a mostrar entonces tiempos exactos. Las horas son tiempos exactos. At 5 o'clock, a las 5 en punto. At 11:45, a las 11:45. At midnight, a la medianoche, hora exacta. At lunchtime, a la hora del almuerzo. ¿Okay? La hora del almuerzo también es una hora exacta, ¿no es cierto? Siempre. ¿Okay? Bueno, generalmente hay un rango y una exactitud, ¿no? Entonces hay que entenderlo así, ¿ya? Como precisión y exactitud. We also use at with these expressions. También usamos at con estas expresiones. ¿Okay? Decimos at night, en la noche o por la noche. Cuidado, no digan in night o in the night. Eso no es posible. ¿Okay? Mucho cuidado. ¿Ya? At night, en la noche o por la noche. Ahora vamos a compararlo con otras formas. ¿Ya? A ver. At the weekend. El británico dice at the weekend, mientras que el americano dice on the weekend. Ambas formas válidas y correctas, te van a entender, no te preocupes. ¿Okay? Aquí hay particularidades. ¿Ya? O sea, at the weekend, on the weekend, ambas formas válidas. La tendencia es que el británico usa la preposición at para el fin de semana, mientras que el americano usa la preposición on para el fin de semana. ¿No? Es ahí la diferencia. Ambas formas son válidas y correctas, son perfectas, te van a entender y no hay ningún problema. ¿De acuerdo? At Christmas, en Navidad, en la Navidad. At Easter, cuando decimos at Christmas o at Easter, vamos a referirnos al periodo de tiempo. Bueno, hablando, muchas festividades, muchas fiestas, ¿no? Días festivos, generalmente de tipo religiosas, y hablo de forma genérica, no tan específico, ¿no? Esos tiempos son periodos festivos, o sea, no es solamente un día, ¿no? Generalmente abarca un periodo, varios días, incluso varias semanas, ¿no? Como la Navidad, no sé si saben ustedes. Tomo ese ejemplo porque es más cercano a nosotros, lo conocemos bastante bien, ¿no? Si bien es cierto, la Navidad tiene un día central que todos conocemos, el 25 de diciembre, ¿no? La Navidad en realidad se prolonga en el tiempo, ¿no? Hasta la bajada de Reyes, que le llaman, creo, el 6 de enero, si no me equivoco. Es el periodo de Navidad. Si nosotros hablamos del periodo, decimos at Christmas, ¿ok? Entonces usa la expresión at cuando hablamos del periodo de Navidad, ¿ya? El periodo festivo, mejor dicho. At Easter, en la Pascua, la Semana Santa, ¿no? The Holy Week, ¿no? Que es un periodo, pues toda una semana, ¿no? No sé si pues, se prolonga más tiempo, pero... At cuando te refieres al periodo de tiempo, ¿ya? Expresiones como at the moment, ¿no? En este momento, en este instante. At present, también en el presente, en el ahora, ¿no? At the same time, al mismo tiempo. At the age of, a la edad de. A la edad de, at the age of 30, no a la edad de los 30, por ejemplo, ¿no? At the age of, ¿ok? Y ahí está. Así usamos la preposición at, ya con términos muy específicos, ¿no? ¿Ok? Dentro del uso. La preposición on, ¿ya? Sí, de preposición. On, que aquí tampoco no tiene una traducción tan exacta, ¿ya? We use on with dates and days. Usamos la preposición on con fechas y días. Fechas y días, fechas especiales, días festivos. On 12 of March, ¿no? El 12 de marzo. On Friday, ¿no? El viernes con los días, los 7 días de la semana. On Christmas Day, on Christmas, ¿ven? Aquí está el ejemplo. Navidad, el día de Navidad. Si yo hablo del día central, voy a decir on Christmas. Si yo digo al periodo de Navidad, digo at Christmas. Ahí la diferencia, ¿no? ¿Okay? Entonces fíjense bien. ¿Ah? We also say on Friday morning, el viernes en la mañana, on Sunday afternoon, el domingo por la tarde, on Monday evening, el lunes por la noche, on Saturday night, el sábado por la noche. Evening y night son sinónimos, ¿ya? Igualitos, noche. Pero siempre que usemos al día por delante, el día de la semana, cualquiera de los 7 días de la semana,
usa la preposición on. No importa lo que venga después, ¿ok? Pero aquí viene un poco la explicación, ¿no? In, ¿no? Que tiene un poquito más de traducción al español directamente, un poquito se entiende un poquito mejor, ¿no? O nos ayuda a entenderlo mejor. We use in for longer periods of time. Usamos in para periodos largos, para periodos más largos de tiempo. Okay? For example, months, years, seasons, ¿no? Los meses, años, estaciones, ¿no? Los 12 meses del año usan la preposición in, a diferencia de que on lo usan los días de la semana. Fíjense, noten la diferencia, ¿no? Y obviamente años, estaciones, siglos, ¿no? In April, en abril. In 2010, en 2010. In winter, ¿no? En invierno. In the 18th century, en el siglo XVIII. In the 1990s, ¿no? In the 1990s, en los 80s, ¿no? Se refiere a la década. In the Middle Age, en la Edad Media. Periodos más largos de tiempo, ¿no? Ahora empezando por los meses, ¿no? Los 12 meses del año que todos conocemos, ¿no? So we also say in the morning, en la mañana, por la mañana. In the afternoon, en la tarde, por la tarde. In the evening, en la noche, por la noche. Pero acuérdate que decimos at night, en la noche, por la noche. Night, evening son sinónimos. Solamente que si usas la palabra evening, usa la preposición in the evening. Pero si usas la palabra night, usa la preposición at night. ¿Okay? No me digan in the night o at evening, no, nada de eso, que no se mezclan, ¿ya? Noten la diferencia entonces dentro del concepto de uso de las preposiciones de tiempo. ¿Está claro, chicos? ¿Okay? Fíjense que la traducción no es tan exactamente literal, ¿no? En muchos casos hay que entenderlos dentro de un concepto y en el uso, ¿no? Y es lo que queremos referirnos con estas preposiciones de tiempo, ¿no? Vamos a ver el otro grupo de preposiciones de lugar. Prepositions of place, preposiciones de lugar. Igual, ¿no? Las preposiciones de lugar también son varias, hay una lista significativa, vamos a decirlo así, de las cuales también destacan las preposiciones in, at, on, que vamos a ver ahora, ¿no? En el siguiente grupo. Y algunas otras más que tienen pues traducciones más directas, vamos a decirlo así, ¿no? Dentro del uso y el concepto. In, at, on son las preposiciones que destacan básicamente por la forma del uso, ¿ok? Y los conceptos, ya como hay que entenderlo. Ok, chicos, a ver, vamos por partes, vamos entrando en detalles. La preposición in. In tiene, vamos a decir, tres acepciones en el uso. ¿Okay? Estamos hablando ahora del lugar, ya no de tiempo, ahora es del lugar. ¿Ya? In básicamente significa dentro de, adentro de. ¿Okay? En tres usos. Primero, dentro o adentro de un espacio cerrado. Así de sencillo, como in a box, en una caja, dentro de una caja, espacio cerrado, nada más. O segundo uso, dentro o adentro de una edificación o construcción. ¿Okay? Dentro de edificación o construcción, ¿verdad? Por ejemplo, in the classroom, ¿no? Estamos en un salón de clases, ¿no? Edificación o construcción, dentro del salón de clases. Y la tercera definición de in es dentro de un espacio geográfico delimitado, ¿no? Por ejemplo, in a park, ¿no? En un parque, o los límites hechos por el hombre, ¿no? Para las ciudades, los países, ¿no? Y aquí lo explicamos, ¿no? In, dentro, adentro de un espacio cerrado, edificación o construcción, ¿no? In a room, in a building, ¿ok? Dentro de un área geográfica ilimitada, o sea, no cerrada necesariamente, geográfica ilimitada, ¿no? In a garden, in a park, ¿ok? En un jardín, en un parque, ¿no? El jardín y un parque se delimitan, vamos a decir, no sé si de manera natural, pero se nota la diferencia. Dentro de un espacio geográfico delimitado, ¿no? In a town, in a country, en una ciudad, en un país, ¿no? In Lima, en Perú, ¿ok? Como espacios geográficos delimitados, ¿ok? Espacios cerrados, espacios geográficos delimitados, ¿no? Edificaciones y construcciones, ¿ok? También decimos in the water, en el agua, dentro del agua, puede ser dentro, encima, ¿no? In the sea, en el mar. In the river, en el río. Es decir, que está dentro de ese espacio, ¿no? ¿Okay? Ese líquido. In a row, in a line, en una fila, en una cola, in a queue, en la cola, en la fila. Son sinónimos, ¿ah? ¿Okay? Row es una línea, cola, fila, ¿no? ¿Okay?
Entonces, así entendemos dentro de, adentro de, ¿no? At. Ya sabemos que at, ¿qué significa, chicos? No en la traducción, sino en el concepto de uso, en su definición. ¿Okay? At significa precisión y exactitud. Si ahora lo usamos como preposición de lugar, exactitud y precisión en un lugar específico, que obviamente dentro del contexto se conoce. Decimos en la calle, por ejemplo, at the bus stop, en la estación en el paradero, ¿no? Para los buses. Dentro de la calle, que es un lugar muy amplio, ¿no? Un lugar específico, ¿no? Donde no te pierdes, referencial incluso, un paradero, una estación de buses, ¿no? At the bus stop. Dentro de una habitación, ¿no? Una habitación, un salón de clases. At the door, lugar específico, la puerta. At the window, en la ventana, lugar específico, a eso me estoy refiriendo. En una hoja de papel, ¿no? Por ejemplo, o aquí en la pizarra podría ser, ¿no? En un espacio también específico. At the top, en la parte superior, en la parte de arriba, en este caso en mi ejemplo, of the page, en una página. At the bottom, en la parte de abajo, en la parte inferior, en este caso en mi ejemplo de una página también, ¿no? At the top es en la parte de arriba, en la parte superior, ¿no? Puede ser una página, puede ser la pizarra, ¿no? At the bottom es en la parte de abajo, en la parte inferior también, una página, pizarra, ¿no? We also say, también decimos, at the end of the street, como referencia al final de la calle. At the back, en la parte trasera, en la parte de atrás, ¿okay? También como lugar específico, ¿no? En la parte de atrás de la casa, en la parte de atrás del carro, ¿no? Lugar específico. At the front, ¿no? En la parte delantera, en la parte del frente, en la parte de adelante, ¿no? Delantera, también igual de la casa, de un lugar específico, ¿no? Del carro, etc. ¿Okay? Como lugares específicos. Y así vamos entendiendo a estas preposiciones. Vamos a ver usos específicos. ¿Okay? Tenemos que ver la preposición on. On, como preposición de lugar, ¿okay? Significa sobre, encima de. Y generalmente no hay contacto físico con la superficie, pero al mismo tiempo no hay movimiento, está quieto, ¿no? Bueno, no sé si se puede notar acá, es una habitación. Decimos on the ceiling, en el techo, ¿no? Ceiling es el techo interior, por si acaso. On the wall, sobre la pared, en la pared. On the floor, en el piso, sobre el piso. Tengan cuidado, nosotros en español decimos en el piso, en la pared. Y ese me traduce, ¿no? En el piso, ya, en se dice in, y me dicen in. Acuérdate que in es dentro de un espacio, ¿no? On es sobre, encima de, ¿no? Generalmente está estático y no se mueve. Por ejemplo, the wall is on the board is on the wall, ¿no? La pizarra está sobre la pared, ¿okay? Entonces hay contacto directo, ¿ya? On a page, ¿no? Sobre la página se refiere sobre, ¿no? Está encima de la página, las letras, las cosas, algo, ¿no? Entonces, no es un lugar tan específico, sino de una generalidad. Note that we say, fíjate que decimos expresiones como on the left, on the right, ¿no? Al lado izquierdo, al lado derecho, ¿no? O a la izquierda, a la derecha, ¿okay? ¿Verdad? Como posiciones también. On the first floor, on the second floor, en el primer piso, en el segundo piso, ¿no? Porque decimos que el piso es on the floor, no en el piso como superficie, ¿no? We also say a place is, that a place is, también decimos que un lugar está, un lugar, ¿no? Un lugar se encuentra on the coast, en la costa, sobre la costa, ¿okay? Como una casa puede estar cerca de la costa y una costera. On a river, sobre el río, una ciudad puede estar establecida sobre un río, no específicamente sobre, sino a lo largo del río, ¿no? ¿Okay? On a road, ¿no? En la pista, en la carretera, ¿no? También, ¿no? Puede ser una estación de combustible, ¿no? Un grifo, puede estar on a road, ¿no? Sobre una pista, sobre una carretera. ¿Okay? Cuando un lugar está sobre un lugar, sobre otro específico, en mención a lugares, ¿no? We say, decimos, in the corner of a room, ¿no? En la esquina, in the corner de un lugar cerrado, obviamente una habitación. Pero decimos at the corner or on the corner, o sea, at the corner, on the corner of a street, de la calle. ¿Te das cuenta, no? In the corner, lugar, espacio cerrado, habitación, ¿no? Edificación o construcción. Decimos on the corner of the street, ¿no? De la calle, de la calle, un lugar más público, así decimos en la esquina, sobre la esquina de, ¿no? ¿Okay? Un lugar público en la calle. Entonces, fíjense la diferencia. Expresiones como at home, at work, at school, en la casa, en el trabajo, en la escuela. Los tres lugares donde generalmente pasamos gran parte de nuestro tiempo. ¿Okay? Y usamos estas expresiones en inglés, at. También decimos at university, como lugar específico, en la universidad. At the station, en la estación. Las ciudades tienen estaciones en lugares establecidos donde
usamos como punto de referencia también. At an airport, en un aeropuerto, lugar de referencia dentro de la ciudad, ¿no? Que se usan generalmente como puntos referenciales, ¿no? In bed, dentro de la cama, en cama. In hospital, in prison. Fíjense la diferencia. Cuando yo digo in hospital o in prison, significa que estoy de interno, enfermo, internado en el hospital, o internado de repente porque cometí una falta en la prisión. ¿Okay? Diferente decir at hospital, at prison. ¿Okay? Que ahí estás de paso, estás de visita, un lugar específico nada más, ¿no? On a farm. Fíjate que la granja usa la preposición on. Noten esa diferencia. On a farm. No decimos in a farm. Porque la granja no es una edificación exactamente, pues, ¿no? Es una combinación, ¿no? Entre pequeñas edificaciones, digamos, un poquito rústicas, con, pues, espacios libres, ¿no? Entonces, por eso que la granja usa la preposición on a farm, ¿ok? Fíjense el detalle, ¿ya? Otras expresiones, otras preposiciones del lugar, ya que son un poquito más traducibles. Between, entre dos objetos, lugares, personas, animales, cosas, etc., ¿no? Above, sobre, encima de. A diferencia de on, above no hay contacto con la superficie. ¿Ya? Above significa sobre, encima de y no hay contacto, no se toca. Y está quietecito. ¿Okay? On, si hay contacto con la superficie, también está quieto, esa es la diferencia. Behind, atrás de, detrás de. In front of, delante de, adelante de. In front of no significa enfrente de, cuidado. In front of significa adelante de, adelante de. Under, abajo, debajo de. Below también significa abajo, debajo de, ¿no? Below, ¿no? Muy similar, muy sinónimo a under. ¿Okay? Sería lo opuesto a above, ¿no? Next to, al lado de, al costado de, junto a. ¿Okay? Next to. ¿Okay? Y así entendemos a esta preposición on, entre algunas otras combinaciones y en casos muy específicos que tenemos que entender y utilizar. ¿Okay? Entonces, esos son los que de alguna manera destacan, ¿no? Puede haber algunas otras más, pero creo que destacan dentro del uso y el concepto que tenemos que entender con relación a las preposiciones de lugar. ¿De acuerdo? Bien, para terminar entonces esta clase, ¿no? El día de hoy, vamos a revisar por último las preposiciones de movimiento. Y por último, prepositions of movement, ¿no? Preposiciones de movimiento, ¿no? He optado por ponerles la traducción directamente al español, ya que sí, se maneja de esa manera. Pero ahora son de movimiento, ¿ah? O sea, que hay un cierto movimiento, hay cierta, en relación a un punto de repente específico, ¿no? Up, hacia arriba, ¿ok? Down, hacia abajo, siempre en movimiento. Away from, alejado de, como alejarse, alejarse de, ¿no? ¿Okay? Siempre en movimiento. O apartarse también, away from. To, hacia, ¿no? Hacia un lugar, obviamente, en movimiento, ¿no? Across, enfrente de o al frente de, también especificando cierto movimiento, ¿no? Como verbo puede ser cruzar, ¿no? Pero aquí no es un verbo, es una preposición, recuerda eso. Into, hacia adentro. Into es hacia adentro, hacia un lugar cerrado. ¿Okay? Out of es hacia afuera, ¿no? También salir de un lugar cerrado. Through, a través de. ¿Okay? Through, a través de, ¿no? A veces parecido a across, en muchos casos. Over, sobre, encima de. Over, a diferencia de, ¿se acuerdan? On. On es sobre, encima de, hay contacto con la superficie, on, y no se mueve, ¿no? ¿Se acuerdan del otro que era above? ¿Okay? No hay contacto con la superficie y tampoco se mueve. ¿Okay? Over es de movimiento. ¿Right? Obviamente no hay contacto con la superficie, pero está en movimiento. Over, sobre, encima de. ¿Okay? Denota movimiento. ¿Ya? Past, pasar por. ¿Okay? También en movimiento, ¿no? Pasar por referencia a un determinado lugar. Along, a lo largo de. ¿No? Along the street, along the river, ¿no? A lo largo de la carretera, a lo largo del río, ¿no? Along the coast, a lo largo de la costa, ¿no? A lo largo de, ¿no? En paralelo. Around, alrededor de, ¿no? Around o round también puede ser, ¿no? Alrededor de, ¿okay? Girar, ¿no? Alrededor de. Entonces, estos son las preposiciones de, bueno, algunas preposiciones de movimiento, porque pueden haber otras más, que de alguna manera destacan, pues, dentro del uso. Ok, chicos, entonces, ustedes pueden haberse dado cuenta que
No sé si, como les decía al inicio, muchos o varios, pero hay preposiciones muy importantes que hay que destacar y notar sobre todo en el uso, ¿no? La traducción o no nos ayuda, o no hay una traducción exacta, o simplemente puede confundirnos, ¿no? Mientras que otras sí tienen una traducción más específica y es más sencillo de comprenderlas, ¿no? Hay que trabajar con las preposiciones y entenderlas y recuerda que de una manera complementan también una oración dentro de un contexto, ¿ya? Hagan los ejercicios, estudien, practiquen, tienen en su plataforma también un poco ahí las cuestiones teóricas con respecto al uso, ¿no? Y ejemplos también que algunas veces trabajamos. Y como siempre, pues es habitual los ejercicios, ¿no? Concernidos al tema para que puedan ustedes diferenciarlo, ¿no? Más allá de encontrar la clave o de colocar la clave, ¿no? Es entender el por qué, por qué motivo, por qué razón se usa tal o cual expresión, en este caso preposición, dentro de un contexto, ¿ok? Por las razones y explicadas y ya dadas dentro de la clase, de cada clase que desarrollamos. Hagan los ejercicios, practiquen y desarrollen, por favor, jóvenes, el tema que estamos trabajando semana a semana. Continuamos y nos vemos la próxima clase.